El Tour de Francia llega a Niza, bueno, más exactamente estamos en la etapa 20, partida de Niza. Antes recordamos que en la etapa 19, nuevamente Tadej Pogačar en una gran exhibición, digamos que sentenciaba el Tour de France, lograba su cuarta victoria en esta edición 111 y llegaba ya a más de 5 minutos de diferencia respecto al segundo clasificación general, el caso de Jonas Vingegaard. Un Tour de Francia que ha dominado a su antojo Tadej Pogačar junto a su equipo el Team UAE Emirates. Bueno, para hoy la etapa número 20, 132,8 kilómetros, que tendría 4 puertos, 3 de ellos de primera categoría, incluyendo la llegada, es decir, el Col de Cauley de 15,7 kilómetros al 4,7%. Llegamos a esta etapa con Tadej Pogačar como líder de clasificación general, con el corredor Vinian Girmay, líder de la clasificación de los puntos, Richard Carapaz, líder de la clasificación de la montaña, y Remco Evenepoel, líder de la clasificación de los jóvenes. La tarea para Richard Carapaz, meterse en la fuga el día de hoy, conseguir los puntos necesarios para asegurarse la camiseta. Recordemos, solo quedaría para mañana en la última etapa, la contrarreloj individual, apenas un puerto de segunda categoría. Arrancaba la etapa y, como ha sido constante en esta última semana, fugas con mucha calidad, hombres importantes en ella, el caso de Enric Mas, que hoy se metía en la fuga, otros hombres que también buscaban en ese primer puerto, que era de segunda categoría. Enric Mas pasaba primero, segundo Almiral, Wilco Kelderman y Mateo Jorgensen. Esos eran los 4 que pasaban en las primeras posiciones, es decir, el Bisma Litsibai metía hombres en la fuga nuevamente, pasaban por ese kilómetro 92 también el corredor Wilco Kelderman, logrando esta distinción. Mientras tanto, el grupo principal salían Jan Tratnik, Marc Soler, Richard Carapaz y Romain Bardet. Hay que decir que el corredor colombiano Egan Bernal intentó también meterse en la fuga, pero no fue suficiente. A falta de 35 kilómetros, la diferencia con el grupo principal era de casi 5 minutos y llegaban a ese siguiente puerto, y allí Richard Carapaz pasaba primero, seguido de Soler, de Bruno Almiral, de Tratnik, de Enric Mas y de Wilco Kelderman, los hombres que puntuaban, y de esta manera el corredor ecuatoriano casi que aseguraba la camiseta de los puntos rojos. Camiseta que aseguraría en el siguiente puerto, donde nuevamente el corredor ecuatoriano se quedaba con los puntos necesarios, y de esta manera pues tranquilamente podrá decir que ya es dueño de esta clasificación general. Entre tanto, en el grupo principal, el que trabajaba fuertemente era el equipo Soudal Quick-Step. Parecía que tenían algo preparado el día de hoy para atacar a Vingegaard. Entramos ya a los últimos 10 kilómetros y la diferencia se ha reducido a 2 minutos 10 segundos respecto a los favoritos, y empezaban a descontar. Adelante quedaban en cabeza de carrera Enric Mas y Richard Carapaz. Trabajaba y veíamos hasta Mikel Landa dando su relevo a favor de Remco Evenepoel, un hombre que está dentro del top 10 también y trabajando para su capo. Luego llegaba la oportunidad, 7 kilómetros, Remco Evenepoel pegaba el primer arrión en busca de soltar al corredor Jonas Vingegaard. Sin embargo, no podía soltar al corredor danés, lo intentaba nuevamente a falta de 4,7 kilómetros. El corredor danés ahí soldaba a Remco Evenepoel y a su rueda líder, el corredor Tadej Pogačar. Y aquí viene el contragolpe del corredor danés. Jonas Vingegaard responde a Remco Evenepoel y suelta de esta manera el corredor belga, el que sí le aguanta el paso del corredor Tadej Pogačar, que se va al paso de Jonas Vingegaard en busca de los hombres que estaban en punta, que era el corredor Richard Carapaz y Enric Mas, que a 2,9 kilómetros veían cómo se aproximaba nuevamente el corredor ecuatoriano, lo intentaba distanciarse, pero ya era imposible, no había tiempo para más, y a 2,5 kilómetros eran 4 los que estaban en la punta. Sin embargo, seguía trabajando fuertemente Vingegaard. A 2 kilómetros se quedaba Enric Mas y quedaba apenas Vingegaard, Pogačar y el corredor Richard Carapaz. Sería que le alcanzaba para el corredor ecuatoriano. Sin embargo, el paso del vikingo fue suficiente, y en ese último kilómetro soltaron a Richard Carapaz. Y a falta de unos metros, ya digamos los últimos 200 metros, el ataque vino por parte de Tadej Pogačar, que certifica de esta manera su 5ª victoria en el Tour de France. Realmente ha sido arrasador el nivel del corredor esloveno, que logra de esta manera su 5ª victoria en el Tour en esta edición, la número 16 en su historial, y en lo que va del año son 11 victorias en grandes vueltas, 6 en el Giro, 5 en el Tour de France. Yo creo que números que hace muchos años no se habían visto, y realmente está arrasando el corredor esloveno para lograr este tercer Tour. Llegaba también Vinian Girmay, otro que ha terminado campeón y es campeón de la clasificación de los puntos, el hombre de la camiseta verde, el corredor eritreo del Intermarché Wanty. Contra todo pronóstico se ha quedado venciendo a Jasper Philipsen y a Brian Coquard. Otro que llegaba también a meta, el corredor Mark Cavendish, acompañado de Harold Tejada. De esta manera Mark Cavendish, que ha logrado el récord de 35 victorias en el Tour de France. Bueno, señores, la clasificación de la etapa nos dejó como ganador a Tadej Pogačar, a Vingegaard a 7 segundos, Carapaz tercero a 23, cuarto Remco Evenepoel a 53 segundos, quinto Enric Mas a 1.07,
Sexto, Joao Almeida, 1.28, 1.33, Mateo Jorgensen. En la octava posición, Mikel Landa, 1.41, 1.43, Adam Yates, y cerrando el top 10 de la etapa, Romain Bardet, del corredor francés. La clasificación general ya ha quedado totalmente liquidada y, como les digo, con unas diferencias astronómicas. El líder de clasificación general, Tadej Pogačar, a 5 minutos 14 segundos está Jonas Vingegaard. Renko Evenepoel en la tercera posición está a 8 minutos 04 segundos. En la cuarta posición está Joao Almeida, está a 16.45. Quinto, Mikel Landa, 17.25. Sexto está el corredor Adam Yates, que está a 21.11. Séptimo, el corredor Carlos Rodríguez, a 21.12. Octavo, Mateo Jorgensen del equipo Visma Lead a 24.26. Noveno, Derek G a 24.50. Décimo, Giulio Ciccone a 25.48. El corredor colombiano Santiago Buitrago está en la posición número 11 a 22 segundos del corredor italiano. Esperemos a ver si en la etapa de contrarreloj individual, la última, podrá descontar esos segundos y quedarse en el top 10. El corredor combativo del día, el corredor Enric Mas. Otras clasificaciones nos dejan a Richard Carapaz, campeón de la montaña, 127 puntos, aventajando por 30 puntos a Tadej Pogačar, que tiene 97, y 67 Jonas Vingegaard. En la clasificación de los puntos, Vivian Girmay, campeón, 347, 354 para Jasper Philipsen y 208 para Brian Coquard. La clasificación de los jóvenes, Renko Evenepoel primero, segundo Carlos Rodríguez, tercero Mateo Jorgensen. La clasificación de equipos, primero el Team Emirates, el UAE Team Emirates, seguido el equipo Visma Lead casi a media hora de distancia, y tercero está el equipo Ineos Grenadier. Así que estas son las clasificaciones que nos ha dejado hasta la etapa 20, queda la etapa 21, contrarreloj individual. Contrarreloj individual de 33,7 kilómetros, que tendrá un puerto de segunda categoría de 18,1 kilómetros al 5,6% en la Tourbier. Luego tendrá un pequeño puerto, el Col de 1.6 kilómetros, un pequeño falso llano, y luego descenso hasta la ciudad de Niza. Una etapa en la que los grandes favoritos vienen siendo el corredor Renko Evenepoel, que ganó la primera contrarreloj individual, pero para nada me sorprendería que fuera Tadej Pogačar quien lograse la sexta victoria en este Tour de Francia, y de esa manera nada extrañaría una docena de victorias en estas dos grandes vueltas. Bueno, el punto es que Tadej Pogačar está en un nivel exuberante, es uno de los grandes favoritos, así mismo como Jonas Vingegaard, que ha respondido a los ataques del corredor belga en esta última semana y se mantiene en la segunda posición. Bueno, señores, esto ha sido todo por ahora. Les agradezco la atención, les invito a suscribirse a Aaron Live. Nos veremos próximamente. Hasta entonces.